Buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Seamos todos sean bienvenidos a este tiempo de Palabra de Dios en domingo. Nos gozamos en este día porque Dios nos da esta oportunidad de poder todos compartir y aprender de su palabra. Oramos para que Dios sea hablándonos a través de la exposición de la misma, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Te pedimos que te glorifiques a través de este tiempo que vamos a estar exponiendo tu palabra, Señor. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre que es poderoso. Así que damos la bienvenida a todos mis hermanos y amigos a este tiempo de Palabra de Dios en domingo. Bendecimos el nombre de nuestro Señor por estar con nosotros siempre, ayudándonos, bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. En este día bendecimos y glorificamos tu nombre. Bueno, y vamos a estar leyendo la poderosa palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la poderosa palabra de Dios hay una dificultad por acá, pero bueno, gloria a Dios. En el libro Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Vamos a estar leyendo para la honra y gloria de nuestro Señor. Bueno, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mis estimados hermanos y amigos, este pasaje es un pasaje bien interesante. Vemos al Señor Jesús actuando, mostrando el poder de Dios. Pero este pasaje que hemos leído contiene un versículo que ha hecho carrera y ha hecho doctrina en el pueblo cristiano. Y es el versículo 23, que quiero repetirle nuevamente. El versículo 23, que dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es una declaración que ha sido tomada y es una creencia generalizada, que con la fe se consigue todo. Esa es una declaración que ha hecho carrera. Y ha hecho tanto daño la mala interpretación de este versículo y el sacar doctrina de este versículo, que muchos cristianos
están sufriendo esta situación de no ver cumplido el deseo, su petición, a pesar de tener tanta fe, porque en todo esto hay un engaño. Y déjeme hacerle un gran paréntesis aquí, y quiero que sepa que el enemigo del cristianismo, el enemigo de Dios, Satanás, siempre ha tratado de incursionar en la iglesia cristiana, y lo ha hecho muchas veces hasta con éxito, porque él siempre está metiendo doctrina falsa enseñanza, como lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, oiga bien, por avaricia, por amor al dinero es eso, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y sigue hablando ahí sobre esta situación de los falsos maestros que han introducido herejías destructoras, falsas doctrinas, desde los púlpitos cristianos, dentro de las mismas congregaciones, estas enseñanzas falsas que le ha hecho tanto daño al pueblo cristiano. Una de esas es esta, que usted con fe consigue todo. Y eso tal vez a usted se lo hayan dicho, a mí me lo dijeron en una ocasión, cuando comenzaba también. Gracias a Dios, yo en mi caso tuve la fortuna, podemos decir así, que Dios me pusiera en unos seminarios sobre fe al comienzo de mi conversión. Cuando comenzaba a buscar del Señor, mejor, aún no era convertido, porque esa es otra distinción que hay que hacer, pero ese es otro asunto, ese es otro tema que después lo trataremos, cuando Dios permita. Pude hacer estudios sobre la fe, recibir sobre realmente qué es la fe, y eso es lo que quiero hablarle hoy un poco a usted, porque realmente hay que decirlo francamente, usted ni nadie con fe consigue todas las cosas, no, con todo no se consigue con fe. Para Dios sí, no hay nada imposible, pero para el ser humano, aún con fe, hay muchas cosas que usted no va a lograr. Y le voy a dar un ejemplo, una situación. Si usted es una persona que no obedece, aunque tenga mucha fe, las promesas de Dios no van a ser una realidad en su vida, porque las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Así es que partiendo de allí, y mire, y si seguimos leyendo el pasaje que ya lo hemos hecho de manera inicial, que hemos leído, usted notará, si leyó, o quiero hacerle notar si no captó esta situación. El Señor Jesús al final les dijo a los discípulos, cuando le preguntaron que por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio, si ellos eran también personas de fe, y Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Le está diciendo, con nada puede salir. Usted puede tener fe, pero si usted no ayuna, no ora, muchos espíritus inmundos se resistirán y no saldrán, no se irán, porque hay muchos géneros de espíritus inmundos que necesitan que usted esté preparado con el ayuno y la oración, para cuando usted reprenda, entonces sí, con fe en el Señor, se vaya. Muchas veces la fe sola no funciona. Y una cosa es la fe que el Señor está hablando en esta situación, y muchas veces del incrédulo que comienza a tener fe por primera vez, a un cristiano que lleva años, y solamente quiere depender de la fe, porque eso le han enseñado, y está echando a un lado la obediencia. Sabe que tiene cosas en su vida que tiene que arreglar con el Señor y no lo hace, pero quiere depender 100% de la fe, y eso no funciona. Así que esta enseñanza de hoy tiene que ver con la fe, partiendo que muchos cristianos creen que la fe es igual a creer, creen que la fe es solo creer. Mis estimados amigos, hermanos, la fe no es solamente creer, es más que eso. Vea, algunas definiciones de lo que abarca la fe. La palabra fe, que viene del hebreo emuna y del griego pisti, es una palabra que significa, fe significa firmeza, fidelidad, lealtad, constancia, confianza,
seguridad, estabilidad, verdad, acción. Vea todo lo que significa esta palabra. No es un simple estar de acuerdo con la palabra. No es un simple saber la palabra. Es ir más allá. Y lo más importante también, que el término fe requiere acción. Entonces, es bueno saber las definiciones de fe. Esta es la parte etimológica de la palabra, su procedencia, su origen, del griego y del hebreo. Es importante porque podemos saber realmente que fe no es simplemente creer, porque esa fe que es simplemente creer es la misma fe que tienen los demonios, que tiene la gente del mundo, quienes realmente no tienen una relación con el Señor. Personas que no son cristianas también creen, tienen de cierta manera fe, pero esa no es la fe bíblica. La Biblia define en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición clásica de fe, y eso está bien, pero también hay que decir que la fe es una convicción interior que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Es la convicción interior, tú crees y eso te lleva a hacer la voluntad de Dios. No es simplemente decir, sí, yo creo en Dios, creo en su palabra, creo que Cristo y creo todo lo que dice la palabra y ahí te quedas. No, la fe no es pasiva, es activa y requiere acción. Es una convicción interior que te lleva a hacer la voluntad de Dios, es decir, a obedecer. La fe va unida a la obediencia, va unida a la acción. Entonces, la fe tiene que ver con la obediencia constante a la palabra de Dios. Esta es una obediencia constante a la palabra de Dios. La fe es el principio sobre el cual descansa nuestra relación con Dios. De ese es el fundamento. La fe, por eso hoy quiero hablarle también, decirle que no se puede tampoco bajar de nivel realmente lo que es la fe. La fe es un fundamento del cristianismo. La fe es un fundamento del cristianismo. Y eso no podemos perderlo de vista. La fe es un fundamento del cristianismo. Ese es uno de los fundamentos que Dios ha establecido. La fe. Entonces, la fe, dice la palabra del Señor también, permítame, y le hago una claridad al respecto. Lo que dice el Santiago en su libro, que la fe sin obra es muerta. Eso es algo que usted, yo sé que como cristiano lo ha escuchado y lo sabe. Una fe sin obra es muerta. Una fe que no tiene acción no es la verdadera fe bíblica. La fe del cristiano no es esa. El Señor desea que usted tenga una fe activa, una fe verdadera, la fe bíblica, la fe que lo lleva a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor ha establecido en su palabra. Él lo lleva a obedecer la palabra del Señor. Esa fe lo lleva a ser activo, obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, fíjense usted, mis estimados amigos y hermanos, que hay un gran engaño al respecto de la fe. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Quiero hacerle un poquito que usted, porque todos creemos que es suficiente con creer y sabemos de fe, pero es bueno repasar humildemente, y esto tenemos que hacerlo todo, y yo lo hago, de repasar los conceptos, lo que dice la palabra, para no dejarnos influenciar por tanta doctrina falsa que se está saliendo de los púlpitos, incluso de iglesias cristianas, por supuestamente pastores evangélicos que están siendo engañados ellos y ellos engañando a la congregación. Entonces, el origen de la fe es Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, dice la palabra del Señor. También sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Le estoy dando estos versículos para que usted sepa que la fe es el fundamento, uno de los fundamentos, de los pilares del cristianismo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Esto quiere decir que no hay otra fuente de donde provenga la fe, sino de Dios mismo. De ahí viene la fe. Eso lo debemos tener siempre bien claro. Entonces, ¿cómo viene la fe? Usted recordará, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra del Señor nos dice que la fe
viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder. Cuando usted la escucha, va a crear en usted oído espiritual. Óigame bien, para que entienda este concepto. Es que eso está bien expresado. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, la recibe, la acepta, eso crea en usted oído espiritual. Y cuando se crea el oído espiritual, usted comienza a oír más cosas que además van aumentando su fe. Y ahí eso trabajan en comunidad, como en un círculo. Entre más tiene oído espiritual, tiene más fe, y entre más fe, más oído espiritual. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír, su oído espiritual se forma cuando usted oye la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor desea, que usted oiga constantemente la palabra del Señor, para que su oído espiritual sea formado y sea creciendo, y su fe también vaya en aumento. Entonces, decíamos antes que la fe es una fuerza, es activa, no habla de fuerza, es activa y es pasiva, y no pasiva, perdón. La fe es activa y no pasiva. La palabra del Señor nos dice en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 20, vamos a estar leyendo aquí rápidamente, permítame, y consigo la cita de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Oiga eso. Los demonios también creen y tiemblan. Bendito sea el nombre del Señor. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso está claro. La fe es activa. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, mi estimado hermano y amigo. Usted eso lo debe tener siempre, siempre bien claro en su vida. La fe sin obra es muerta. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que en este día estamos trayendo este tema que en el pueblo cristiano ha sido mal interpretado por muchos, tergiversado precisamente por aquellos que manipulan a la grey y solamente dan un mensaje emotivo basado en animar a las personas en la fe, y solo fe, y no predican obediencia, apartando los otros fundamentos del cristianismo. Eso es lo que el Señor no dice en su palabra. El Señor dice que tenemos que ser obedientes, y las bendiciones vienen como consecuencia de la fe y de la obediencia. De la obediencia. Cuando una persona es obediente, Dios le bendice con sus promesas, hace realidad las promesas en la vida de la persona. Entonces, eso es lo que el Señor desea. La verdadera fe bíblica siempre va a producir en el creyente aquello que ha sido declarado o establecido en la palabra de Dios. Lo hace realidad. Las promesas de Dios se hacen realidad cuando tenemos la verdadera fe bíblica que nos lleva a la obediencia. Por eso la palabra del Señor que acabamos de leer en Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Así que hoy hemos querido traer esta corta enseñanza, y no queremos, hay tanto de hablar sobre la fe, pero queremos que le quede claro este concepto. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, yo sé que a usted, como a todos, nos han dicho que usted con fe, porque hay un versículo que ya lo leímos, está en la palabra del Señor, pero que ha sido mal interpretado
siempre tenga en cuenta esto. Usted con un solo versículo no puede hacer doctrina bíblica, siempre y cuando haya otros versículos que lo complementen o que lo condicionen. Entonces, sobre la fe y sobre las bendiciones, sobre todas las cosas generalmente hay más versículos y todo tiene que concordar. Entonces, en este escenario en que el Señor Jesús está diciendo que para el que cree todo es posible, les está dirigiendo a una persona no creyente. Si usted analiza el padre de este muchacho, que no era un niño, era un muchacho, pues dice, desde niño le pasa eso, o sea, ya el muchacho había crecido, ya era un muchacho, era un hombre tal vez. Este hombre, padre, no era del grupo de los discípulos, no era el grupo, llegó entre la multitud, dice, de entre la multitud alguien gritó, o sea, era uno que llegó. Entonces, esta persona no podía tener fe, tenía de pronto sí la esperanza o algo de fe en que el Señor pudiera resolver el asunto. Pero lo que el Señor realmente, cuando uno comienza a escudriñar la palabra, este versículo, otras traducciones dicen que lo que realmente el Señor dio a entender, cuando el hombre le dice, si puedes, ayúdanos, si puedes, ayúdanos. Jesús le contestó, dicen unas traducciones, ¿cómo que si puede? Para el que cree todo es posible. El Señor Jesús dice, ¿cómo que si puede? Para el que cree todo es posible. Es diferente un poco y sustancialmente como está expresada en la versión Reina Valera. Pero bueno, pero lo importante es el punto de que usted necesita, además de fe, necesita obediencia, necesita que la fe sea respaldada por las obras y que si usted no complementa y no pone en acción todos los fundamentos del cristianismo, principalmente la obediencia también, esa fe no le va a funcionar si no tiene obra. Oro en este día para que Dios bendiga tu vida, te bendiga en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que el Señor te bendiga grandemente. Padre, oro para que realmente tengamos la fe bíblica, no la fe que mucha gente tiene en el mundo, la gente que tiene en el mundo fe que no es la verdadera fe bíblica, la fe de los demonios, que esa no es la verdadera fe bíblica. La fe bíblica es la que nos lleva a obedecer tu palabra, a accionar en dirección a esa creencia. Esa es la palabra que tú nos enseñas hoy, Señor, y te damos las gracias, bendecimos este día, declaramos tu presencia en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor y te invitamos para el día de mañana cuando estaremos en el tiempo de oración. Dios te guarde, Dios te bendiga.